Ahora presentamos a Edward Wilson Lee, que bueno, yo estoy encantada de presentarlo porque ya nos conocemos de otra ocasión en Sevilla. Él viene además de Sevilla ahora, de intervenir en un programa muy interesante que se ha hecho a raíz de una exposición Imago Mundi, ¿verdad?, sobre el mundo del libro, que si pasan por Sevilla les aconsejo que vayan a verla porque realmente es una exposición interesantísima sobre el mundo del libro y cómo el libro ha intentado atrapar el conocimiento del mundo. Y Edward pues, ha sido uno de los participantes en bueno, las intervenciones que va a haber. Estará Nuccio Ordine también próximamente. En fin, diversas personas que yo creo que van a aportar mucho a esa exposición. Ahora lo tenemos en el Congreso de Hispanistas, que como dije esta mañana, seguro que vamos a continuar en próximas ediciones. Esto se publicará además, con lo que le dará la permanencia que merece una cosa como esta, con las reflexiones que se han ido aportando hoy. Y bueno, tenemos aquí a Edward Wilson Lee, que bueno, ha investigado el tema de los libros, las bibliotecas, los viajes. Él nació en Mount Vernon, Ohio, en 1980, es muy joven, como ven, pero ya un sabio. Cuando tenía 4 años, su familia se trasladó a Kenia y allí pasó su infancia. Después ya, pues con 12 años así, ¿no?, ya viniste a Europa y allí siguió su formación, primero en un colegio suizo y luego estudió en las universidades de Londres, en Nueva York, Oxford y Cambridge. Actualmente enseña literatura medieval y renacentista en el Sidney Sussex College de Cambridge. En 2014 publicó un estudio muy interesante sobre el comercio de ejemplares en el Renacimiento, Translation and the Book Trade in Early Modern Europe, y 2 años después, Shakespeare in Swahililand, Shakespeare en Swahililandia, sobre la influencia precisamente de Shakespeare en el este de África. Hoy venimos a hablar un poco del libro y en fin, todas las reflexiones que se pueden sacar a partir de este libro estupendo, Memorial de los libros naufragados, Hernando Colón y la búsqueda de una biblioteca universal, sobre un personaje fascinante, ¿no?, el hijo de Hernando Colón, que efectivamente, si el padre hizo ese viaje mítico, el hijo hizo un viaje mítico en busca, de alguna forma una epopeya, ¿no?, en busca de esa biblioteca universal, comprando libros por toda Europa y formando probablemente la principal colección privada de su época, con casi 20.000 volúmenes, entre 15 y 20.000 volúmenes aproximadamente, en Sevilla, en la Sevilla fascinante del siglo XVI, ¿no?, esa Sevilla que fue puerto y puerta de América, y en una casa-biblioteca que además se creó sobre un muladar, un basurero de la época. Es curioso, esa gran época en la que Carlos V, el gran personaje, nace en un excusado, en unas letrinas, pues una de las grandes bibliotecas de aquel tiempo se crea precisamente en un muladar. Es una cosa paradójica. Edward escogió el título maravilloso de Memorial de los libros naufragados, precisamente aprovechando un documento real, ¿verdad?, que del propio Hernando Colón, pues de una historia sucedida con una partida de libros, ¿no?, que se perdió en un naufragio y él, característico de él, ¿no?, había anotado los títulos de todos los libros que había perdido en esa travesía truncada, con la intención de recuperarlos en alguna ocasión. Eran 1000 y pico de libros, creo, ¿no, Edward? Y bueno, tenía ese título fascinante, el Memorial de los libros naufragados, ¿no? Una maravilla. El libro de Edward, y por lo que nos ha sorprendido muchísimo, es porque rescata a uno de nuestros grandes personajes. Yo creo que es un personaje que es conocido entre los estudiosos, los investigadores, pero no gran conocido por el gran público, y él consigue, con este libro estupendo que se lee, bueno, con esa habilidad narrativa que tenéis en Inglaterra para contar la historia, ¿no?, estos libros que se leen como novelas, pero que son rigurosamente académicos, ¿no?, históricos, y nos rescata la historia de nuestro Hernando Colón, pero también una bellísima historia, una luminosa historia de nuestro Renacimiento español.
y además aportando lo que yo creo porque yo había investigado mucho al personaje, me interesaba muchísimo, pero Edward encontró lo que yo creo que es la clave de este libro, ¿no? Que es descubrir lo que Hernando Colón tuvo de visionario, ¿no? Esa premonición para a la hora de construir esa biblioteca, adelantarse a nuestro tiempo, ¿no? A la era digital, porque realmente bueno, su biblioteca tiene una serie de inventarios o de catálogos que nos acercan muchísimo a lo que pudiera ser hoy Internet, toda la era digital, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el punto en el que Edward pues, dio la clave para este libro estupendo, que si no lo han leído les aconsejo que lo lean, porque además es un retrato maravilloso de la España del siglo XVI y en realidad sobre Europa, ¿no? Porque yo creo que es un retrato de Europa, a la época del descubrimiento, de la reforma, en fin, los muchos cambios que se dan entonces. Así que cuando tú quieras, Edward, después de tu intervención, si acaso te hacemos algunas preguntas, ¿de acuerdo? He pensado de empezar para pediros perdón porque no soy en verdad hispanista, pero parece que Gerald Brennan tampoco empezó para ser hispanista. Entonces, mi último proyecto fue en esta biblioteca en España, pero no puedo decir con verdad que estoy hispanista, pero quizá esta historia va a tener algunas cositas interesantes para las hispanistas de entender la historia siguiente de España y la idea de España. Entonces, me gustaría comenzar hablando un poco de Hernando Colón, ese sevillano extraordinario, cordobense sevillano extraordinario, a quien le he dedicado gran parte de la última década de mi vida. Y necesitamos entender que el centro de la historia de Hernando es el hecho de su relación con su padre, Cristóbal Colón, almirante del mar Océano, para quien Hernando era un hijo natural, ¿sí? No un hijo legítimo. Y fue central las motivaciones de Hernando de mostrarle el hijo verdadero de su padre, y no solo el hijo natural, el heredero de su espíritu y sus ambiciones, centralmente la ambición de su padre de rodear el mundo. Y necesitamos recordar siempre que Colón, que Cristóbal, que fue ninguna parte de los deseos de Cristóbal de encontrar las Américas. Su mentalidad fue paradigmáticamente medieval y fijado en las cosas de India, de la Tierra Santa, y esta ambición casi apocalíptica de circunnavegar el mundo. Hernando mismo tentó de cumplir esta tarea de circunnavegar el mundo, proponiendo en 1511 a Fernando el Católico un tal viaje que imaginó Hernando como imaginó su padre, como una especie de catarsis extático y apocalíptico. En la biografía de su padre, que escribió Hernando, la cual sigue siendo la fuente principal de información de mucho que sabemos de la vida de Cristóbal. Describe este viaje de rodear el mundo como si fuese un alegre reencuentro
entre dos viejos amigos desde hace mucho tiempo. Entonces, en las propias palabras de Hernando, el almirante defendía que todo el agua y la tierra del planeta formaba parte de una esfera que podía ser navegada de este al oeste, de manera que si dos hombres recorrían la misma línea, acabarían enfrentados uno frente al otro en la parte del mundo opuesta a la que empezaron. Entonces, aun cuando la noción de que el mundo fue esférico no era nueva, testimonios posteriores sugieren que el almirante concebía este hecho de circunnavegar el mundo en una manera excepcional. De hecho, parece que Cristóbal vea la consecución de la circunnavegación como un gran alivio o como una reunión de personas que crean que no volvieran a verse otra vez. Algo que recuerda las palabras apocalípticas de San Pablo en su carta a los Corintios. Ahora vemos por un espejo veladamente, pero más entonces veremos cara a cara. Entonces fue una ambición apocalíptica. Y vuelvo a estas palabras porque a pesar de que Hernando nunca llegó a consumar dicho viaje, una tarea que recayó a Magallanes y Sebastián del Cano y todos estos, debido a que Hernando extrañamente tuvo este sentimiento también unido a su tarea de construir una biblioteca universal. Que construyó en Sevilla en las primeras décadas del siglo XVI y donde para el final de su vida Hernando había reunido la mayor colección de libros, de imágenes, de plantas, de conocimiento geográfico hasta el momento. Entonces, como dice Eva, 15.000 a 20.000 volúmenes o títulos de libros y unos 4.000 imágenes estampados y un resumen, una enciclopedia geográfica de habitaciones, de poblaciones en España. Ha empezado un diccionario y fue obsesionado para listos. Hay un listado que dejó en 1509 en Santo Domingo, donde acompañó a su hermano Diego cuando su hermano tuvo el puesto de virrey o gobierno de la Española. Y Hernando, cuando volvió en España, dejó un listado de todas sus posesiones en su cuarto. La primera biblioteca codicológica en el Nuevo Mundo, pero también cositas baratísimos, ¿sí? Con un rol de hilo, cosas para trabajar con madera y todo esto. Todas las cosas. Es un señal temprano de su mentalidad obsesionado para listar y organizar información. Entonces, tuvo Hernando la misma
idea que tuvo su padre sobre la circunnavegación del mundo en su biblioteca, y cuando escribió sobre dicha biblioteca a otro monarca español, entonces el emperador Carlos V, cerca de 1536, instó a apoyar a su proyecto porque, otra vez en sus propias palabras, el primero será que haya cierto lugar en los reinos de vuestra majestad, donde se recogen todos los libros y de todas las lenguas y facultades que se podrán por la cristianidad, y fuera de hallarlo hasta hoy no se sabe qué príncipe haya mandado hacer alor. Entonces, necesitamos recordar que no en algún modo sencillo fue una biblioteca español, fue una biblioteca universal, pero como el proyecto de su padre de construir un imperio universal, y este proyecto propuso Cristóbal Colón a los portugueses, a los ingleses y finalmente recayó a los españoles. También Hernando tuvo ambiciones que su biblioteca será una biblioteca universal. Y como dice, todos los libros y de todas las lenguas y facultades que se podrán por la cristianidad y fuera de ella hallar. Entonces, el construir, como podrían imaginar, el construir una biblioteca universal planteaba grandes desafíos. Tanto encontrar la manera de pagar por todos los libros, traerlos y almacenarlos en condiciones adecuadas, como decidir qué libros debían considerarse merecedores de pertenecer a la biblioteca. Así pues, Hernando no fue el solo en su época de pensar de una biblioteca universal en una forma u otra, pero la mayoría de los proyectos de bibliotecas universales de la época de Hernando han resolvido los problemas de la biblioteca con un simple truco. Si una biblioteca universal debe contener todos y cada uno de los libros, solo hay que reconsiderar el significado de libro o de contener a veces. Así las cosas, el primer biblioteca universal del Renacimiento llevada a cabo por Tommaso Parentuccelli para Cosimo de Medici, solamente contenía 250 libros. Pero de manera que su universalidad se la debía a que contenía todos los libros que consideraba imprescindibles. De manera similar, el coetáneo de Hernando Conrad Gessner intentó confeccionar su mismo biblioteca universal publicada en 1548 como Biblioteca Universales, pero un catálogo de todos los libros, aunque fue un logro impresionante. Hay que clarificar dos cosas. Primeramente, que Gessner nunca intentó recopilar todos los libros en un mismo lugar. Su biblioteca era abstracta. Entonces, una biblioteca imaginaria de que solo existía el catálogo.
Y la segunda, que Gesner solo consiguió su hasana limitando radicalmente lo que consideraba digno de su biblioteca. Entonces, de modo que su biblioteca universal contenía solo libros eruditos, escritos en las tres lenguas clásicas, entonces latinas, griegos, latín, griego y hebreo. Y de esta manera volvió Gesner a cerrar la caja de Pandora en la que se había convertido la imprenta, una maquinaria de material dirigido al público popular y escrito en cantidad de lenguas vernáculas. Muchos otros siguieron el ejemplo de Gesner en los siglos venideros, entonces, aunque con la salvedad que el término universal había sido reemplazado por nacional. Entonces, los grandes colecciones de libros nacionales, intentando así conseguir encapsular esta vez a la nación como un universo autosuficiente, de pleno derecho, mediante la recolección en un solo lugar de todas las obras en su lengua vernácula y las más clásicas para conseguir establecer una genealogía de las obras del mundo antiguo y los autores modernos. De esta manera, la nación reivindicaba que era la heredera de las glorias del saber antiguo. Pero el proyecto de Hernando no fue como ese. Es necesario, este contexto es necesario para entender la audacia y la osadía del proyecto de Hernando. En concreto, el hecho de que la biblioteca recoge todos los libros y de todas las lenguas y facultades que se podrán por la cristianidad y fuera hallar, fue cosa nueva. Y la verdadera ambición de Hernando iba en verdad más allá de lo que aquí se sugiere, ya que aunque que habla de reunir libros de cada facultad, ese no refiere a áreas de conocimiento, entonces no pensaba limitar su biblioteca a los temas que se estudiaban en la universidad, sino que realmente se refería a todo. Es más, las instrucciones que dejó como parte de su testamento esclarecen que la biblioteca no solo estaba abierta a todas las materias, sino que de hecho Hernando preveía en ella una revolución de la naturaleza del conocimiento, ya adelantándose, como dice Eva, al interés por el Big Data de nuestro tiempo y de los algoritmos de Google y de redes sociales y de todo esto. Podemos quizá hablar de un poco después. Entonces sus instrucciones para la biblioteca dejan claro que esta sería una biblioteca física a la que traerán todos los libros y no imaginaria como la de Gesner. También dejan claro que los bibliotecarios de la biblioteca hernandina, como pretendía que llamase, debían comprar primero con el dinero que tuviesen disponible obrecías, entonces obras pequeñitas y productos baratos de la imprenta, que a menudo
costaban menos de 1 o 2 maravedíes. Las obrecías representaban la verdadera revolución de la imprenta, lo cual dio lugar a profundas transformaciones, el incremento de la tasa del alfabetismo y la cultura popular impresa, la aparición del periodismo y con él el ámbito público y la circulación de cultura en forma de almanaques, sermones, panfletos y todo este. De acuerdo con las instrucciones de Hernando, los bibliotecarios tenían que adquirir estos obrecías primero y solo después comprar los volúmenes más caros y eruditos para finalmente gastar el dinero restante en manuscritos, aunque fijó un límite para los últimos. Y esta práctica era completamente la contraria a la que seguían la mayoría de sus contemporáneos, de los otros promotores de bibliotecas de la época, los cuales viajaban para todos para buscar los manuscritos de textos clásicos perdidos en los monasterios suizos y para todo. Y despreciaban los productos de la imprenta, especialmente los baratos y efímeros en lenguas vernáculas. Entonces Hernando fue el solo que esto, la revolución que va a hacer la imprenta en su época. Entonces, pero fue como estamos diciendo, fue una tarea imposible, una tarea enorme, con problemas insoportables. Es un poco por eso que he elegido el título del libro, el memorial de los libros naufragados. Entonces, que esto es el título de uno de los catálogos de Hernando. El otro título es menos romántico, Registrum E, pero el memorial de los libros naufragados es un catálogo de 1637 libros. No sabemos siempre el número exacto porque Hernando obsesionó con los números exactos. Entonces, 1637 libros que se naufragó en un barca que viajó de Italia hasta España, de libros que compró en Venecia en 1521 y Hernando ha retenido este catálogo con intención de reemplazar, de recomprar cada libro en el catálogo para luchar para esta idea de una biblioteca universal, una biblioteca completo. Entonces, pero como una tarea de Sísifo, siempre la tarea hay algo que va a desvanecer, que necesitará
siempre algo más para cumplir la tarea. Entonces es una historia fascinante. Y voy a hablar solamente unos minutos más de una otra parte de esta historia, que un parte más moderna, quizá, en modo que estamos, aunque la ambición de Hernando no logró completamente en su ambición, aunque tuvo la biblioteca más importante de su día, nunca llegó a ser universal, por supuesto. Y después de su muerte, dejó sus libros a su sobrino Luis, que como su padre Diego, en la línea legítimo, quizá como como Cristóbal mismo, fue un poco de un vendemotos. Y el sobrino no despreció completamente los libros, no fue interesado, y los han dejado al lado, y los libros ha pasado a un convento a donde Bartolomé de las Casas los usaban para escribir su historia de las Indias, y después de pasaban a la catedral de Sevilla, donde donde un parte restan ahora en el patio del Gato, en el catedral. La Biblia forma parte de la biblioteca del catedral, pero la mayoría de los libros son desaparecidos. Entonces, en la biblioteca colombina hoy 4 o 5 mil títulos del colección original de 15 o 20 mil libros. Su colección de estampas, de imágenes, completamente ha dispersido. Pero en 2019, un parte de la colección, un joya de la colección, ha estado encontrado en Copenhague, en Dinamarca, tras 500 años de su desaparición. Y estoy hablando del libro de los epítomes. Entonces, Hernando intentó no solamente de unir de todos los libros del mundo, sino también de haber sumistas elegidos de las universidades de Salamanca y Alcalá, que van que trabajan en la biblioteca, y que leen cada libro de la biblioteca y resumen en breves epítomes cada libro de la biblioteca. De esta manera pretendía lograr un tomo que pudiese imprimir y distribuir por todo el mundo la síntesis de la Biblioteca Universal, el mundo entero en la palma de la mano.
Y aunque esta tarea titánica nunca fue completada, los sumistos lograron resumir alrededor de 3.300 libros antes del muerte de Hernando, haciendo del libro de Epítomes el repositorio más importante del conocimiento impreso del siglo XVI. Y 450 años después de su muerte, volvió a aparecer en una biblioteca de Copenhague, una biblioteca llena de manuscritos escandinavios, el Instituto Onegmeren, donde había pasado apercibido durante cientos de años, en gran medida porque carecía de portada, no hay página de título, entonces es difícil de identificarlo. Y se conservaba, y también porque se conservaba en una colección llena de manuscritos escandinavios. Entonces, tenemos suerte que este parte de su biblioteca resurgió y podemos esperar quizá que otras partes de los 10.000 libros que han desaparecido van a estar encontradas también. Entonces, en esta manera, la vida de Hernando es un espejo, un tipo de espejo a nuestra edad, en manera que enfrentó las mismas problemas que tenemos, es cómo hacer algo en un mundo relleno de información, de hacer de esta información algo como conocimiento. Porque estamos, pienso, hoy en una biblioteca pesadilla, la biblioteca pesadilla del Internet. Hernando dice que una biblioteca donde los libros no son ordenados es donde no se puede navegar y encontrar lo que tú quieres, es una biblioteca muerte. Entonces, pero pienso que nosotros estamos atrapados en algo peor, una biblioteca pesadilla, donde solo encontramos los textos peores y textos elegidos por la furia pública. Entonces la historia de Hernando es un espejo para nosotros, pienso, para entender el poder de la información y su organización, de orientar el poder de orientar el mundo y de pensar en qué mundo que queremos vivir. Entonces voy a parar mis comentarios, mi charla preparada allí, pero si tienes preguntas. Sí, bueno, vamos a aplaudir.